en este ejercicio nos piden simplificar estas expresiones que tenemos aquí. Bueno, entonces, usando las leyes de los exponentes, esta base y esta son las mismas, tienen la misma base. Entonces, lo que hacemos es escribimos una sola base, que sea el número e, y vamos a restar sus exponentes. Para la primera expresión, su exponente es 1 sobre x menos 1. Para la segunda, 1 sobre x más 1. Entonces restamos los exponentes y además esto está elevado a la x cuadrada menos 1 sobre x. Muy bien. Entonces seguimos simplificando y nos queda el número e. Y entonces esta expresión y esta que se están restando, para simplificarlas, vamos a buscar un denominador común. Y su denominador común sería el producto de los denominadores y los cruzamos para poder sumarlos. Entonces nos quedaría 1 por x más 1 menos 1 por x menos 1 y todo eso elevado a la x cuadrada menos 1 sobre x. Seguimos simplificando y entonces 1 por x más 1 nos queda x más 1 y luego menos 1 por x menos 1 nos queda menos x más 1. Todo eso entre x menos 1 por x más 1 es el producto de binomios conjugados y nos da por resultado una diferencia de cuadrados. Entonces esto está elevado a la x cuadrada menos 1 sobre x. Y x menos x, pues es 0. Y entonces nos queda e a la 2 sobre x cuadrada menos 1. Y está elevado a la x cuadrada menos 1 sobre x. Y entonces otra ley de los exponentes dice que cuando un número está elevado a una potencia y se eleva a otra potencia, las potencias se multiplican. Y entonces nos quedaría e a la 2 por x cuadrada menos 1 sobre x cuadrada menos 1 por x. Y como todo se está multiplicando, esto da la unidad. Y entonces simplemente nos queda e a la 2 sobre x. Y ese es nuestro resultado de simplificar esta expresión que tenemos aquí, usando las leyes de los exponentes. Muy bien. Entonces, también tenemos que simplificar esta expresión. Entonces, otra vez, lo que podemos hacer es, como estas dos expresiones se están dividiendo, pero tienen la misma base que es el número e, entonces escribo una sola base que es el número e y sus exponentes los voy a tener que restar. Entonces a esa expresión le resto menos y entonces después lo voy a tener que elevar a la x sobre x menos y. Entonces simplifico, me quedaría a la x y luego sería menos 2y y más y. Bueno, lo voy a dejar indicado para que lo vayan viendo. Y todo eso elevado a la x sobre x menos y. Entonces eso sería igual a e a la x menos y, porque menos 2y más y nos queda menos y elevado a la x sobre x menos y. Y por leyes de los exponentes, yo puedo multiplicar los exponentes, entonces me quedaría x menos y por x sobre x menos y. Entonces me quedaría e a la x menos y por x sobre x menos y. Y entonces esto entre este da la unidad y simplemente me queda e a la x. Ese es el resultado de simplificar esta expresión. Entonces tómense un momento y hacemos otro. Entonces nos van a pedir en un ejercicio como este, verifica esa identidad hiperbólica. Entonces nosotros sabemos que el seno hiperbólico de x es igual a e a la x menos e a la menos x sobre 2. Y que entonces el coseno hiperbólico de x, ¿a quién sería igual? ¿Quién me podría decir? Es e a la x más Ajá. e a la x sobre 2. A la menos x, ¿no? Sobre 2. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Están todos de acuerdo? Vamos a hacer a continuación es sustituir en estas expresiones estas otras. Vamos a sustituirlo. Entonces, antes de sustituirlo, pues el coseno hiperbólico cuadrado es equivalente al coseno de x elevado al cuadrado. Y el seno hiperbólico cuadrado de x es equivalente al seno hiperbólico de x al cuadrado. Y eso es igual a 1, nos están diciendo. Entonces voy a sustituir al coseno hiperbólico de x por esta expresión y al seno hiperbólico por esta otra. Entonces me quedaría e a la x más e a la menos x sobre 2 al cuadrado menos
e a la x menos c a la menos x sobre 2 también al cuadrado, y eso es igual a 1. Entonces, por las leyes de los exponentes, cuando tengo un cociente de dos números elevados a una potencia, cada uno de ellos eleva esa potencia. Por lo que esto será equivalente a tener e a la x más e a la menos x al cuadrado entre 4, porque 2 al cuadrado pues es 4, menos e a la x menos e a la menos x al cuadrado sobre 4 también, y eso tiene que ser igual a 1. Entonces seguimos simplificando. Su denominador común es 4. Entonces voy a escribir denominador común 4 y estas dos expresiones las voy a tener que restar. Las resto. Y entonces para poder restarlas hay que desarrollar. Entonces desarrollando esas expresiones, ¿qué les quedaría? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo se desarrolla un binomio al cuadrado? Pues el primero al cuadrado, más el doble producto, más el segundo al cuadrado. Eso sí se están sumando, pero si se están restando, entonces sería el primero al cuadrado menos el doble producto más el segundo al cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría desarrollada esta expresión? ¿Quién podría ayudar? Por favor. ¿Qué sería? ¿Cómo te quedaría? Quedaría, es que no sé si quede x al cuadrado o Sí, al cuadrado. puedes dejarlo e a la x al cuadrado, sí, sí, sí. Y luego vamos a usar entonces esta otra ley de los exponentes, que tienes e a la a elevado a la b, entonces te quedaría e a la a por b. Entonces aquí sería e a la 2x. Pero si lo simplifico de una vez quedaría como al cuadrado, ¿no? No, e a la 2x te decía. Ah, ok. Cuando tenemos un número elevado a una potencia que se eleva a otra, las potencias deben de multiplicarse. Entonces, su potencia es x, pero luego está elevado a la potencia 2. Entonces, si aplicas esa ley de los exponentes, pues te quedaría e a la 2x, justamente, porque la multiplicación de x por 2 da 2x. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Y luego, Después sería más 2 por x por e menos x. exacto, y como tienen la misma base y se están multiplicando, ¿qué le hacemos a sus exponentes? ¿Se restan? Se suman, se suman. Se suman, perdón. Ajá, y entonces cuando sumas a x, le sumas menos x, ¿cuánto te quedaría? E solo, ¿no? Sin exponente. E a la 0. Y todo Ok, número a a la la 0. 0, ajá, y todo número a la 0 da. 0. No, todo número a la 0 da 1. Ah, ok, sí. Ajá, y vean todos por qué todo número a la 0 da 1. Fíjense que, por ejemplo, si yo tengo, no sé, 4 a la 0, eso se pudo obtener de tener 4 a la 1 sobre 4 a la 1. Y como tiene la misma base, los exponentes se restan. 1 menos 1, entonces da 0, 4 a la 0. Pero 4 entre 4 es justamente un 1. Por eso todo número a la 0 da 1. Esa es la razón. Porque en realidad la potencia es la misma. Y si la potencia es la misma, entonces es la misma expresión la que está en el numerador como la que está en el denominador. Entonces eso es un 1. Por eso todo número a la 0 da 1, excepto el 0. 0 a la 0 es una indeterminación y esa se va a estudiar en otros cursos. Ok, muy bien. Entonces quedó e a la 2x más 2 y luego X más 2 sería por 1. sí, pero todo número multiplicado por 1 es esa misma expresión, entonces Aquí queda más 2. no sería necesario escribirlo, ajá. Después sería más Uh-huh. e menos x al cuadrado. No, bueno, sí, ya te entendí, tú me dijiste esto. E a la menos x al cuadrado, pero aplicando otra vez esta propiedad, bueno, esta ley de los Ah, exponentes. ok, sí, quería 2e menos Ajá, 2x. e a la menos 2x. Muy bien, perfecto, ya está. Ya te quedó desarrollado. Muy bien. Y ahora desarrolla esta otra expresión. Entonces Quedaría, sería menos, ajá, pongo un paréntesis para, quedaría e ajá, a la 2x sí, muy bien. menos Sí, 2, perfecto. Sí,
más e exponente menos 2x. Exacto, muy bien. Y entonces esta expresión y esta, 0, porque se están restando. Luego esta expresión y esta también da 0, porque se están restando. Entonces quedaría 2 menos 2 sobre 4 es igual a 1. Y entonces 4 sobre 4 es 1. Y entonces sí, 1 es igual a 1. Entonces efectivamente esta propiedad, bueno, esta identidad hiperbólica se cumple. Ya verificamos que sí, que efectivamente esta expresión da 1. 1 es igual a 1. Esa identidad hiperbólica es cierta. Ya está. Muy bien. Entonces tómense un momento para copiarlo. Y ahorita yo solo anoto lo que me digan. Entonces, ¿cómo simplificarían este producto de expresiones? ¿Quién quiere intentarlo? ¿Cómo comenzaría? Se puede hacer de diferentes maneras, pero pues ustedes díganme cómo lo harían. Del primer factor, ¿qué harían? En el segundo. Entonces, ¿quién quiere ayudarme? ¿Qué harías tú, Leslie? Pondría Ajá, la x más y menos x exacto, muy bien, sí, porque esta que estaba en el denominador la puedo subir, pero restando. Muy bien, sí. y todo eso a la x. Ajá, Luego la otra a ajá, la y menos x menos ajá, ajá, muy bien. elevado a x más y. Exacto, sí. Ah, Simplificamos. Ajá, quedaría a la y elevado ajá, a la x sí. y a la menos x Ujú, elevado a x más y. exacto, sí. Después e a la yx Ujú, o más y. XY, ajá, YX o XY, el orden de los factores no altera el producto, sí, sí, sí. Muy bien. Y luego a la x No, porque X por X, a menos x ajá, más, al más cuadrado, ajá, al cuadrado ajá, menos xy exacto, muy bien. Y ahora que se están multiplicando, se suman. sí, Sería mm, x xy ujú, menos, no, sí, sí, menos sí, x cuadrado. ajá. Bueno, es que dijimos se suman, ¿no? Pero pues estos dos son negativos, entonces más por menos, pues da menos. Entonces quedaría e a la xy menos x cuadrada menos xy. Entonces, ¿qué te quedaría? A la menos x cuadrada. Exacto, y no podemos dejar exponentes negativos, entonces, ¿qué le harías? Menos Ah, lo bajamos al denominador, ¿no? Entonces sí, quedaría 1 sobre x cuadrada. e a la x cuadrada, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, como este es el exponente de este número, que es el número e, entonces para que su exponente sea positivo, tengo que cambiar a toda esta expresión al denominador. Si estuviera en el denominador, la subo y ya al subirla le pongo un signo positivo. Muy bien, entonces tómese un momento para copiar. Bueno, vamos a simplificar esta expresión ahora. Entonces tenemos e a la x cúbica menos y cúbica elevado a la 1 sobre x menos y. Entonces, cuando tenemos un número elevado a una potencia que se eleva a otra, las potencias se multiplican. Entonces me quedaría e a la x cúbica menos y cúbica sobre x menos y. ¿Por qué? Porque multiplico esta expresión por este 1 y si aquí estuviese dividida entre 1, este 1 por este otro. Entonces, bueno, solo nos queda esa expresión que tenemos ahí y vamos a tener que dividir estos polinomios. Pues hay varias formas de hacerlo, varias formas. No sé, por ejemplo, si esto fuese una ecuación de grado 3 y que nos dijeran que nuestra variable es x y y es una constante, entonces, por ejemplo, en el denominador, ¿quién sería la raíz de esta expresión? Les decía, considerando que x es mi variable y y es una constante cualquiera. O sea, pudieron haber dicho, no sé, que arriba tenemos x cúbica menos 8 y abajo x menos 2. Si se dan cuenta, y vale 2 y y cúbica vale 8.
Entonces, aquí nos representaron a esta constante como una literal que se llama y. Pero, no sé, podríamos haber tenido, ¿no? X menos 3 y arriba X cúbica menos 27, que sería 3 al cubo. Entonces, les digo, y, hagan de cuenta que es una constante. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 1, etcétera. Y lo que queremos hacer es factorizar esta diferencia de cubos. Entonces, si se sabe la expresión sobre que permite factorizar la diferencia de cubos, úsenla, no hay problema. Pero si no se acordaran, lo único que tienen que hacer, podría ser, es usar división sintética. División de polinomios también es otra opción. Entonces, en la división sintética, seguramente lo están viendo en álgebra o no falta mucho porque lo vean. Lo que se tiene que hacer es escribir los coeficientes de nuestro polinomio. Les repito, considerando que nuestra variable es x. Y recuerden que si yo tengo una expresión como esta, entonces a este se le llama coeficiente. Esta es nuestra base y este es el exponente. Entonces, en álgebra, cuando vean o si ya están revisando división de polinomios, un polinomio es una expresión de la forma A0 más A1 por X1 más A2 por X2 más A3 por X3 más puntos suspensivos a n por x a la n. Entonces, el grado de su polinomio estará dado por la variable de mayor exponente. Y cuando queremos hacer división sintética, solamente consideramos sus coeficientes con todo y su signo. Entonces, en este caso, nuestro polinomio es de grado 3 porque la variable de mayor exponente es x cúbica. Entonces, vamos a poner los valores lo vamos a ordenar de grado mayor a grado menor y vamos a anotar solo sus coeficientes. Si alguna variable no está presente, vamos a poner que su coeficiente vale 0. Entonces, por ejemplo, no sé, si nuestro polinomio es de grado 3, tiene esta forma: a3 por x cúbica más a2 por x cuadrada más a1 por x más a0, que es nuestra constante, nuestro término independiente. Y en la división sintética solo tomamos estas expresiones con todo y su signo. Entonces, comparando este polinomio con este de aquí arriba, entonces, ¿cuál es el coeficiente de x cúbica? Recuerden, este sería el coeficiente, esta sería la variable o base. Sería 1, ¿no? Y este es el exponente. Exacto, muy bien. Sí, es 1. Muy bien. Entonces voy a escribir un 1 en principio. Luego, ¿quién es el coeficiente de x cuadrada? En esta expresión, obviamente. ¿Quién es el coeficiente? ¿Perdón? 0 porque no hay, 0 porque no hay x cuadrada. Muy bien. Luego, ¿quién es el coeficiente de x? 1. No, 0 también porque no hay x. Solo hay x cúbica. Y estoy hablando solo de esta expresión. ¿Sí? Ah, vale, entonces sí. Ok. Muy bien, perfecto. Entonces, el coeficiente de x cúbica es 1, el de x cuadrada 0, el de x también es 0, y mi término independiente, ¿quién sería en este polinomio que está aquí arriba? ¿Quién es la expresión que no contiene a x? Ninguno, ¿no? Ajá, sí hay uno que no contiene a x, esta, ¿no? Esa ¿Es no y? contiene a x. Ajá, y entonces sería menos y cúbica. Esa es la expresión que no contiene x. Y les decía, y está haciendo el papel de una constante. Bien pude haber escrito 1, 2, 3. Pero en general, para cualquier diferencia de cubos, para que se lo aprendan, se lo puse así como y. Entonces ya lo dejé así, menos, bueno, 1, 0, 0, menos y cúbica. Y entonces aquí voy a poner un cuadrado y voy a bajar este primer elemento en una horizontal. Esto se llama división sintética. Y se llama así división sintética porque, o regla de Ruffini, porque solo toma los coeficientes de nuestro polinomio ordenado de grado mayor a grado menor. Bueno, entonces voy a usar una raíz, o sea, una expresión que haga que esta expresión valga 0. ¿Cuál sería? ¿Qué valor de x haría que todo esto valga 0? O sea, ¿qué valor o qué expresión debería de tomar x para que cuando le resten y cúbica dé 0? No sé, por ejemplo, si nuestra expresión fuera x cúbica menos 8, ¿qué valor debería de tomar x para que eso valga 0?
2. 2, exacto, 2, 2. Perfecto. Y entonces aquí, ¿qué valor o qué expresión debería de ser X para que cuando le resten Y cúbica les dé 0? Y. Y, exactamente, Y. Muy bien. Entonces aquí voy a sustituir ese valor de Y voy a hacer multiplicaciones de Y por este 1 que yo bajé. Y entonces sería Y por 1 es Y. Y luego sumo estas expresiones. 0 más Y me queda Y. Y vuelvo a hacer multiplicación Y por Y cuadrada. Y sumo 0 más Y cuadrada, ¿cuánto me queda? Y cuadrada. Y vuelvo a hacer multiplicación. Entonces, en estos renglones van suma. Y en este renglón es una multiplicación. No lo olviden. Muy bien. Entonces, les repito qué hice. Fíjense, otra vez me voy a regresar. Ya está. Entonces, lo primero que hice fue escribir los coeficientes de este polinomio, que fueron 1 para x cúbica, 0 para x cuadrada porque no hay x cuadrada, 0 para x porque no hay x, y mi término independiente es menos y cúbica. Después lo que hice fue escribir un cuadrito aquí, y aquí voy a escribir una expresión que, si yo puedo observarlo a simple vista, que haga que esta expresión valga 0. Bueno, que esta diferencia valga 0. Y entonces ese valor es que sea x igual a y. Y entonces ya que hice eso, empiezo a hacer la multiplicación para verificar que efectivamente determine correctamente ese valor. De hecho, en álgebra les van a enseñar, no, los polinomios que van a resolver en álgebra no son tan evidentes, o sea, no se alcanza a ver a simple vista cuál es el valor que toma x que hace que toda la expresión valga 0. No se alcanza a ver a simple vista, pero les enseñan algunas estrategias para determinar las posibles raíces, es decir, para determinar los valores de x que hacen que esta expresión valga 0. Y usando división sintética podemos ir probando valores posibles y ver cuál de ellos efectivamente es una raíz. Y les había dicho hace unas clases que una raíz es un valor de x que hace que toda la expresión valga 0. En este caso, y es una raíz porque si sustituyo x por y, esta expresión valdrá 0. Pero pues quiero mostrarles esto para que vean cómo se factoriza. Bueno, entonces ya que hicimos eso, que observamos el valor que hace que esto valga 0, entonces bajo este primer elemento, 1, y empiezo a hacer multiplicaciones si es que el número está después de la horizontal. Pero si el número me quedó arriba de la horizontal, es una suma. Entonces, 1 por y me queda y. Y sumo 0 más y es y. Luego, y por y cuadrada. Y la suma de 0 más y cuadrada es y cuadrada. Luego, y por y cuadrada es y cúbica. Y la suma de y cúbica menos y cúbica me da 0. Entonces, si yo al probar una expresión me queda como residuo 0, entonces significa que este sí es raíz. O sea que sí es un valor que haga que esta expresión valga 0. Y alguien podría decir, ay, pero pues ahí se observaba a simple vista que el valor que hacía 0 a esta expresión es y. ¿Para qué hicimos todo esto? Ah, porque este proceso de división sintética va a permitir ir encontrando los factores lineales en los que se va a descomponer esta expresión. Entonces, aquí lo que nos quedó es que x cúbica menos y cúbica es equivalente a tener x menos su raíz, que fue y, por este polinomio que va a ser de un grado menor del que partí. Entonces, si mi polinomio del que partí fue de grado 3, al encontrar una raíz encuentro un polinomio de grado 2. Entonces, este será el coeficiente de la variable de grado 2. Entonces, sería x cuadrada. Luego, este será el coeficiente de la variable de grado 1 y este último será el coeficiente de mi término independiente. Bueno, será mi término independiente. Entonces, ya con esto logré factorizar a esta expresión. Esta expresión se factoriza como este producto de estos dos factores. Para eso utilicé esta estrategia, para ver cómo se tenía que factorizar. Entonces, fíjense, vamos a hacer otro antes de seguir. Si ustedes quisieran factorizar esa expresión que habíamos visto, x cúbica menos 27, por ejemplo, entonces, si la quieren factorizar, usan la misma estrategia, la división sintética o regla de Ruffini, escriben sus coeficientes, el de x cúbica es 1, el de x cuadrada 0, el de x lineal 0 y mi término independiente es 27. Bajo mi primer elemento y aquí pongo en un cuadrito
un valor de x que hace que esto valga 0. ¿Por qué estoy haciendo esto? Solo para factorizar. Para factorizar. Entonces, ¿qué valor de x haría que esta diferencia valga 0? 3. 3, exacto. Entonces ya hago 3 por 1, 3. 3 más 0 es 3. Luego 3 por 3, 9. 0 más 9 es 9. Luego 9 por 3, 27. 27 menos 27 es 0. Ya está. Entonces significa que esta expresión se factoriza como x menos su raíz, que es 3, por este es el coeficiente de la variable de mayor grado, restándole un grado a esta. Si esta era de grado 3, esta va a ser de grado 2. Entonces quedaría x cuadrada. Luego sería más 3x y por último más 9. Y si ustedes hacen la multiplicación de esta expresión por esta, les va a quedar x cúbica menos 27. Fíjense para que lo comprobemos. X cuadrada más 3x más 9 por x menos 3. Entonces, menos 3 por 9, menos 27. Menos 3 por 3, menos 9x. Menos 3 por x cuadrada, menos 3x cuadrada. X por 9, 9x positivo, porque más por más da más. Luego x por 3x sería 3x cuadrada positiva y x por x cuadrada, x cúbica. Entonces me queda x cúbica, esto es 0 y me queda menos 27. Y ahí está. Así es como factorizo una diferencia de cubos. Así de fácil va a quedar. Entonces, no sé. La expresión que seguramente ustedes revisaron en el bachillerato fue esta, ¿no? X cúbica menos a cúbica. ¿Cómo se factoriza? ¿Cómo se factoriza esa diferencia de cubos? Ah, pues entonces, si no se acuerdan, hagan división sintética. Escriban los coeficientes de esta expresión. 1 para x cúbica, 0 para x cuadrada, 0 para x y menos a cúbica. Y usen la raíz, o sea, el valor que podría tomar x que haga que todo esto valga 0, ese valor es a. Y entonces ya aquí está, nos quedaría, bajamos el 1, 1 por a es a, 0 más a es a por a cuadrada, 0 más a cuadrada es a cuadrada, a por a cuadrada, a cúbica, y al sumarlos nos queda 0. Entonces significa que x cúbica menos a cúbica es equivalente a x menos a, que es esta expresión, por x cuadrada más ax más a cuadrada. Y así se factorizan en general las diferencias de cubo. Siempre. Entonces vamos a ver si es cierto eso que encontramos. Entonces, si nuestra expresión fue x cúbica menos y cúbica, entonces según esta expresión que determinamos, se factorizaría como x menos y por x cuadrada, y a es la raíz de este término. Entonces la raíz de y cúbica es y, entonces quedaría más yx más y cuadrada. Y eso fue lo que nos había quedado antes, justamente. Entonces, esta expresión permite factorizar una diferencia de cubos. Ahí la pueden tener anotada por ahí, que aquí está x menos y, x cuadrada, y y cuadrada. Muy bien. Perfecto. Entonces, ok, déjenme ver. Todavía no hemos terminado este ejercicio. Ya que factorizamos, bueno, ya que sabemos cómo se factoriza una diferencia de cubos, entonces dijimos que e a la x cúbica menos y cúbica se factoriza como x menos y por x cuadrada más yx más y cuadrada, y todo eso va a estar dividido entre x menos y. Y entonces esta expresión entrestada a la unidad y simplemente nos queda e a la x cuadrada más yx más y cuadrada. Esa es la simplificación. Muy bien. Entonces, otra forma de haber hecho esta simplificación que llegamos, si no nos acordábamos de cómo se factoriza una diferencia de cubos, pues es hacer la división de polinomios tal cual, o sea, dividir esta expresión entre esta. Bueno, entonces, para poder entenderlo fácilmente, solo acuérdense cómo es que aprendieron a dividir números reales. Entonces, por ejemplo, si tenían que dividir 167 entre 2, lo que les dijeron fue, busca un número que multiplicado por 2 se acerque a 1 sin pasarse. No hay. Entonces tomó la siguiente cifra, que es el 6. Entonces, ahora busca un número que multiplicado por 2 se acerque a 16 sin pasarse, y ese es el 8. Entonces, cuando aprendimos a dividir, hacíamos 8 por 2, 16, y se lo restábamos. Entonces, 16 menos 16 nos queda 0. Bajábamos el siguiente número que es 7,
y nos decían, un número que multiplicado por 2 se acerca a 7 sin pasarse. Ese número es el 3. 2 por 3 es 6 y se lo restamos. 7 menos 6 es 1. El resultado de dividir 167 entre 2 es 83 y nos queda como residuo 1. Entonces, eso se podría representar como 167 entre 2 es 83 enteros más el residuo dividido entre la expresión original, que es 2. O sea, sería 83 enteros más un medio. Y un medio es 0.5, entonces sería 83.5. Ese es mi resultado de dividir. Bueno, así aprendimos a dividir. Tal vez no se acuerden, pero así les enseñaron. Y de tanto que lo hicimos, entonces esta resta ya la hacíamos mental y solo escribíamos nuestro resultado. Y de esa misma manera es como se dividen los polinomios. Entonces fíjense que si yo quisiera dividir x cúbica menos y cúbica entre x menos y, entonces me pregunto, ¿qué número multiplicado por x se acerca a x cúbica sin pasarse? ¿Quién dirían ustedes? ¿Quién es esa expresión que multiplicada por x se acerque a x cúbica sin pasarse? O de x cúbica. ¿Quién sería? X cuadrada. Exacto, x cuadrada, muy bien. Entonces multiplico x cuadrada por x, me queda x cúbica, pero se la voy a restar, entonces cambia de signo. Luego, x cuadrada por y me queda menos yx cuadrada, pero al restárselo cambia de signo. Entonces se hace positivo, porque menos por menos da más. Hago las simplificaciones. X cúbica menos x cúbica da 0. Luego, no hay un término como este, lo escribo. Y no hay otro término como ese, lo escribo. Ya está. Ahora, ¿qué número multiplicado por x me daría esta expresión? Yx cuadrada. ¿Quién sería? Bueno, en principio, ¿por quién tendrían que multiplicar a x para que les dé x cuadrada? Sería por X Por por x. Y. Exacto, por x, y nos daría toda esta expresión. Ok, muy bien. Y vamos a hacerlo. Entonces, x por yx nos queda yx cuadrada, pero se lo voy a restar. Y luego, yx por, yx por menos y nos quedaría menos y cuadrada x. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, profe. Pero se la voy a restar y al restárselo cambia más. ¿Cómo ven? ¿De acuerdo? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ahora simplifico esta expresión y esta nos dan 0. Y entonces simplemente nos queda menos y cúbica. Bueno, no. Primero nos queda y cuadrada x menos y cúbica. Y ahora otra vez, ¿qué número multiplicado por x me daría esta expresión? De aquí. ¿Quién sería? ¿Qué número multiplicado por x me da esta Por expresión? Y cuadrada, ¿no? Y cuadrada, muy bien, perfecto. Y entonces hacemos la multiplicación y cuadrada por x, me queda y cuadrada x, pero se la voy a restar. Y luego y cuadrada por menos y, me queda menos y cúbica, pero se la voy a restar y cambia más. Y entonces esto es 0 y esto también da 0. Y ya justamente el resultado de dividir esta expresión entre esta, me quedó x cuadrada, yx y y cuadrada. Esa es otra forma de dividir polinomios. Solamente que la regla de Ruffini o división sintética hizo exactamente esto, pero por eso se llama así, porque lo simplificó mucho. Simplificó mucho esas operaciones. Pero les repito, esa regla de Ruffini o división sintética solo se puede usar cuando vamos a dividir un polinomio entre un monomio. Solo así se puede usar la regla de Ruffini o división sintética, cuando dividimos un polinomio entre un monomio. Entonces, estas operaciones que están aquí marcadas son en síntesis estas mismas. Pero justamente por eso se llama así, división sintética, porque está sintetizando todas estas operaciones. Pero les digo, la verán con mayor detalle en área.